Hablaremos de Mariano Necochea y Pepita Sagra. Necochea nació en Buenos Aires en 1792. Su padre se llamaba Casimiro Francisco y era de Navarra. Su madre, la mamá de Mariano Pascual Necochea, se llamaba Mercedes Araza y era criolla. Casimiro murió en 1801, el papá, y su viuda, 5 años más tarde, se casó con José María del Pino, que era nada menos que el hijo del virrey Joaquín del Pino. Como a la mayoría de los muchachos de elevada condición del virreinato, lo mandaron a estudiar a España, y volvió en 1809, el amigo Mariano Necochea. Volvió influido por las luchas patrióticas de una España invadida por los ejércitos napoleónicos. Y asimismo eran las vísperas de mayo de 1810, y Necochea se incorporó a la lucha emancipadora. En abril de 1812 se había convertido en alférez del regimiento de granaderos a caballo que organizaba San Martín. Así empezaba una brillante carrera militar. Un año después tuvo su bautismo de fuego en San Lorenzo. Allí mostró un comportamiento tan notable en la lucha cuerpo a cuerpo que fue elevado a capitán. Tenía 20 años. En 1814, San Martín fue enviado al norte para tomar el mando del ejército patriota. Necochea fue elegido para acompañarlo. Y fue por esos tiempos cuando, además de su fama de estupendo guerrero, apareció una nueva fama, que era la de hombre galante y gran seductor. Parece que Necochea era muy apuesto, alto, delgado y de conquistadores modales, especialmente con las damas, naturalmente, ¿no? No va a tener modales conquistadores para seducir heladeros. Su primera amante fue la esposa del general español Pedro de Olanieta, la señora de Olanieta. Lindo nombre para un amante. Mientras su marido combatía en el Alto Perú contra los rebeldes, la señora de Olanieta se entregó a un ardoroso romance con Necochea. Según ha contado Vicente López, la mujer aprovechaba sus encantos para seducir a los oficiales criollos y obtener de ellos información útil. Del mismo modo que Macacha Güemes, que lo hacía en el campo patriota, ¿no? Pero al parecer, la señora de Olanieta estaba enamorada perdidamente de Necochea. Él no le dio mucha importancia y la abandonó rápidamente. Y al poco tiempo se casó en Potosí con María Dolores del Puente, ¿no? Un nombre curioso, ¿no? Un nombre más bien, parece un diagnóstico bucodental. Y con María Dolores tuvo a su única hija, Benjamina. Las ausencias demasiado prolongadas agotaron pronto el amor de Necochea por María Dolores y al final la dejó. Pero pronto se enamoró de otra esposa de un jefe español. Vencer a los realistas en el campo de batalla y también en el tálamo matrimonial parece que le resultaba atractivo a este enamoradizo Necochea. San Martín estaba al tanto de estas habilidades. En aquel entonces lo habían ascendido a sargento mayor por su hazaña de El Tejar. Parece que semidesnudo, saltando sobre un caballo en pelo y con el sable en la mano, debió ser un espectáculo extraordinario, logró abrirse paso entre un grupo muy numeroso de españoles que lo habían sorprendido durante la noche con una emboscada. Cuando San Martín debió asumir la gobernación de Cuyo y preparar el ejército libertador de Chile y Perú, una vez más lo eligió a Necochea, y lo nombró jefe del 5º Escuadrón de Granaderos. Estaba destinado a ser su escolta, así que habrá estado allá en el campamento aquel del Plumerillo. Y a principios de 1817, Necochea cruzó los Andes y parece que fue el primero en pisar tierra chilena. Más tarde tuvo una decisiva actuación en Chacabuco. Necochea cargó con su escuadrón desde lo alto de la montaña contra los españoles que amenazaban a O'Higgins. Con motivo de la derrota de Chacabuco, derrota para los españoles, ¿no? Los españoles se fugaron hacia Valparaíso para embarcarse al Perú.
y la ciudad de Santiago quedó sin autoridades y presa del pánico por los saqueos de quienes se aprovechaban de aquella situación, ¿no? San Martín ordenó a Necochea que pusiera orden en Santiago y que persiguiera a los fugados hasta Valparaíso. Y esta persecución tuvo consecuencias galantes. Parece que marchaba Necochea a todo galope cuando divisó un carruaje que iba huyendo hacia la costa y empezó a perseguirlo. Cercano al carruaje, cuando estaba a punto de alcanzarlos, Necochea pudo ver como una banda de salteadores detenía el coche y abatía a un oficial español que había bajado para enfrentarlos. Enseguida bajó también una joven y hermosa mujer que se abalanzó sobre el cuerpo del oficial tendido para socorrerlo. Bueno, al observar más de cerca a esta mujer y al advertir que se trataba de una belleza notable, surgió en Necochea su espíritu galante, y entonces, de perseguidor del carruaje realista, se transformó en un enfurecido defensor del mismo carruaje. Así que mató a todos los salteadores. Y después, de desaparecido el peligro, la dama, que sabía que había caído ya en la fascinación de aquel valiente, le aclaró que el muerto era el edecán de su marido, y que su marido era nada menos que el coronel español Morgado, que todos conocen, sí, por su larga actuación en televisión. En el camino de vuelta a Santiago, la muchacha Josefa Sagra Morgado, Pepita Sagra, ¿no?, le llamaremos a los efectos de esta charla, y junto con Necochea, bueno, vamos, yo no lo quería decir, empezaron, qué sé yo, que una cosa trajo la otra más, se hicieron amantes. Cuando Morgado, que estaba prófugo en las afueras de Santiago, se enteró, se enfureció y decidió entrar solo en la ciudad para dar escarmiento al atrevido Necochea. Nada de tropa ni nada, entró solo porque se enojó. No se sabe mucho lo que sucedió entre el ofendido y Necochea. Lo cierto es que un día San Martín, que conocía también las relaciones entre Pepita con el jefe de su escolta, se enteró de que Necochea había recibido un tiro en la mano, según él, accidentalmente, ¿no? Y también se enteró de que había sido encontrado dentro de la ciudad y detenido el coronel Morgado. Así que algo había pasado. Por esa herida en la mano, a causa de un duelo galante, Necochea no pudo participar de la batalla de Maipú, un poco más tarde. Después Morgado fue muerto en San Luis. Había caído preso, como le dije, y trató de escapar de su entierro. De su entierro no escapó realmente. Es muy difícil escapar del propio entierro. En cambio, un poco menos difícil es escapar del encierro. En este caso, Morgado escapó del encierro, pero de resultas de esa actividad lo mataron y ya no escapó del entierro. Bien. Entonces, ya viuda, Pepita Sagra se arrojó redondamente a los brazos de Necochea. Durante su estadía en Chile, las muestras de amor y los homenajes de Pepita a Necochea eran permanentes. Ella conocía los deseos de su amado de volver a ver a su única hija, Benjamina, ¿no?, que vivía con su mamá en Buenos Aires y a la que no veía Necochea desde hacía muchos años. Entonces, sin decir nada, para darle una sorpresa a Necochea, cruzó la cordillera sola, ¿no? Llegó a Mendoza, desde allí fue a Buenos Aires, raptó a Benjamina, la llevó hasta Mendoza, cruzó la cordillera y se la entregó a su padre. Y dice: mira quién está acá, tu hijo. ¿Qué hiciste?, dijo el tipo, ¿no? Primero se emocionó, pero reflexionó y dijo que no deseaba ser el culpable de que la hija extrañara a su madre, ni tampoco de la desesperación de la madre por su hija. Entonces Pepita Sagra dijo: no me importa. Volvió a cruzar la cordillera con la chica al hombro, la llevó nuevamente a la casa de Buenos Aires y otra vez cruzó la cordillera, o sea que cada vez que se le ocurría algo cruzaba la cordillera. En 1821 Necochea se embarcó en la fragata Consecuencia rumbo al Perú. Se batió en Pisco y en las sierras y entró triunfante a Lima, también antes que nadie. En ese año, y para tristeza de San Martín, Necochea se retiró del ejército de los Andes con el grado de general de brigada. Se retiró a Trujillo para vivir en paz con Pepita. Sin embargo, no pudo resistirse a sus impulsos de volver a luchar.
regresó al Perú y se incorporó al ejército de Bolívar. En 1824 participó de la célebre batalla de Junín y, según se dice, contribuyó a transformar lo que parecía una derrota en la más gloriosa victoria de la emancipación, ¿no? Necochea había previsto una fuerza de reserva al mando del coronel Suárez, la cual tenía que avanzar retrasada, sin ser vista por el enemigo, y con la orden de atacarlo en caso de sufrir un revés inicial, cosa que fue lo que sucedió en Junín, ¿no? Los realistas fueron tomados por sorpresa cuando creían que el triunfo les pertenecía e iniciaron una retirada desesperada. En medio del asunto, Necochea recibió 11 heridas de lanza, ni una menos, y casi muerto lo llevaron a Tarma. Pero Necochea no murió. Antes de llegar Pepita, junto al lecho del herido, se había producido otro extraordinario gesto de una dama hacia el patriota. Los médicos habían recomendado que las heridas de Necochea fueran limpiadas a través de succiones con la boca, con qué otra cosa, ¿no? Y a esa tarea se prestó otra dama española, subyugada por el héroe, que dice, deje, dice, yo le succiono. Mire dónde lo hirieron, dice, al general de brigada, mire dónde lo van a herir. Qué puntería. Bueno. Muy pronto llegó Pepita Sagra, me imagino que habrá abierto la puerta y el tipo dice, no, dice, le estoy atando la retranca. Estoy herido. No ves cómo estoy. Bueno, y asumió ella, con dedicación exclusiva a aquellas succiones. La convalecencia fue larga y penosa, pero al fin se recuperó, y quién no. Necochea no quiso mezclarse en las luchas políticas del Perú ni en las del resto de las nuevas repúblicas lideradas por Bolívar. En 1826 quiso volver a su patria y ofreció su servicio frente a la guerra con Brasil que se avecinaba. Viajó solo a Buenos Aires y allí se frustró. Necochea pensaba que su reconocida experiencia desde San Lorenzo, pasando por el Ejército del Norte, Chile, Perú, le darían un prestigio y una preeminencia sobre cualquiera de los otros generales destinados a la guerra. Pero ahí estaba Rivadavia, que lo nombró jefe de una reserva para ser usada solo en caso de necesidad, y le ordenó que formara voluntarios, ¿no? Así que Necochea aceptó con mucha grandeza. Y al Brasil, como sabemos, había partido el general Alvear, ¿no? Gente de otra calaña. Rivadavia no podía arriesgarse a que el pueblo lo prefiriese a Necochea, y tenía que alejarlo desairado, como antes lo había hecho con San Martín. Necochea, una vez más, quiso evitar las luchas políticas y fue al encuentro de Pepita Sagra en Lima, donde era admirado y venerado. Y hacia allí partió. Murió el 5 de abril de 1849, a los 57 años de edad. Sus restos reposan en Lima, en la iglesia de San Carlos. Dejó todos sus bienes a Pepita Sagra, cuyo destino no conocemos. En 1949, al recordarse el primer centenario de la muerte de Mariano Necochea, el gobierno argentino de Juan Perón pidió el traslado de sus restos a Buenos Aires. Las autoridades peruanas se negaron amablemente, diciendo que Necochea había vivido mucho más tiempo en el Perú que en la Argentina, y que se había transformado en ciudadano peruano por propia decisión, y que el pueblo de Perú lo amaba, y que era mariscal de sus ejércitos. Así que el pedido fue denegado. Esta es la historia de un gran patriota, Buen argumento. Claro que sí. La historia de un gran patriota y de un gran amante. Está muy bien eso, Está muy bien. Qué raro. Sin embargo, no es tan raro. Recién hablábamos, y es un tema sobre el cual yo estoy trabajando humildemente. Y decíamos que cierta clase de enamorados, y aquí está la cosa, ciertas clases de enamorados son antisociales y difícilmente se encuadran en proyectos colectivos, que no son ni buenos compañeros de un equipo de fútbol, por decir la cosa más banal, ni buenos integrantes de un ejército, ni mucho menos buenos defensores de una causa, de una aspiración colectiva. Cierta clase de enamorados no pueden pensar en otra cosa que
en su asunto. Y esa cierta clase de enamorados son los enamorados Posesivos. primero posesivos y segundo generalmente rechazados. Sí. Cosa que no era Necochea, no era ni lo uno ni lo otro, no era posesivo, ya que imagínense, andaba ahí de cama en cama. Y no lo rechazaban. Y al parecer no lo rechazaban. El peor enamorado es el obsesionado por una dama que no le da bolilla. Por la pertenencia. Y por la pertenencia, desde luego. Pero fíjese, un tipo que anda detrás de una que no le hace caso. Sí. Eso es fatal para todos, para los amigos, para la familia, para él mismo, para su higiene, para su salud, para la propia dama que tiene la obligación de rechazarlo cada 5 días, porque un enamorado rechazado es un tipo que pregunta lo que ya le han contestado. Así que... Bueno, yo estoy trabajando ahora con la historia de uno de estos miserables que justamente en medio de un proyecto en donde el individuo está reducido a su mínima expresión, pues imagínense. Bien, ¿a quién podemos dedicar esto? Si estuviera Rolón, desde luego, lo hubiera dedicado a Pepita Sagra, pero no, yo se lo voy a dedicar a la primera amante de Necochea, la señora de Olanieta, de Pedro de Olanieta, que no queda ni el nombre, o no está, al menos en este informe que tenemos nosotros, el nombre de pila de esta señora, ¿no? Así que la llamaremos la señora de Olanieta. Me imagino que Necochea habrá conocido ese nombre de pila, ya que en los asaltos íntimos no la llamaría señora de Olanieta. No. Pero ahora que pienso bien... En alguna huella por ahí. Sí, pero ¿sabe que pienso que a veces no es necesario conocer el nombre de pila de la mujer que está con uno, y no es necesario llamarle de ninguna manera? No es necesario ni siquiera llamarle señora de Olanieta. No. Puede llamarle usted amor mío, que está muy bien. Así que le dedicamos a amor mío de Olanieta. De Olanieta. Esta charla que vendrá acompañada por un gato que escucharemos a cargo de Juanjo Trío, Juanjo Domínguez. Se llama Gato del Plumerillo, en alusión a aquel campamento, al célebre campamento del general San Martín. Así que escuchamos ahora a Juanjo Domínguez y su trío, Gato del Plumerillo. Adelante.